Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es miércoles 14 de enero del año 2026. ¿Cómo corre el tiempo? Ya llevamos 14 días de este nuevo año con muchísimas noticias tristes, lamentables, mucha lluvia. La lluvia de balas no cesa en este territorio nacional, muertes a diestra y siniestra, y no queremos ser exagerados. Una violencia generalizada se ha tomado el país. Triste y lamentablemente el clima nos sigue pasando factura por la deforestación, por el mal manejo que hemos hecho de las cuencas hidrográficas, de las cuencas de nuestros ríos, de nuestros montes, y hoy pagamos las consecuencias del crecimiento de un país desordenado. Aquí estamos, sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Nuestro saludo y abrazo cordial a todos los amigos seguidores, cibernautas, oyentes, amigos que nos dispensan su sintonía a través de las distintas redes sociales, amigos que nos escuchan a través de los diferentes grupos de WhatsApp, que visitan nuestra fanpage de Sin Permiso, y aquellos amigos que visitan nuestro canal de YouTube, amigos que nos siguen en las redes sociales de Norbey Palacio, excúsenme que me coloque primero, Mario Germán Grajales y John F. García, las páginas de cada uno de ellos igualmente. Gracias siempre por su compañía, a todos los amigos que nos hacen saber que nos están escuchando en diferentes países del mundo, amigos que nos hacen saber que están en capitales de departamento en nuestro país, en la capital de la República, en Cali, en Neiva, en Ibagué, amigos que nos escuchan en Pereira, muchísimas gracias, amigos que nos escuchan en Armenia. Gracias a todos y cada uno de los amigos que nos hacen saber que en los distintos municipios, corregimientos y veredas nos acompañan siempre con su fidelidad, con su paciencia, con su sintonía para valorar este trabajo periodístico que, reitero, originamos desde Tuluá, en el corazón del valle, todos los días a las 6 de la mañana. Mucha información que compartiremos con ustedes. Triste y lamentablemente, como lo decía al iniciar este programa, este magazine, llevamos ya hoy 14 días. ¿Cómo corre vertiginosamente este año? Ya llevamos 14 días del 2026, plagado de noticias de impacto, el secuestro para algunos, la retención o detención para algunos otros de el dictador o exdictador Nicolás Maduro del país de Venezuela. Esa noticia dio para, y ahí sigue dando para muchos días, para seguirla trillando, para conocer detalles, para conocer situaciones. Luego vino la llamada del presidente Gustavo Petro a Donald Trump, que le fue respondida, y que hubo un diálogo en buenos términos de cerca de 45 minutos, una hora. También fue noticia porque además tiene una incidencia política súper fuerte en Colombia y en Latinoamérica. Igualmente hay que decir que fueron muchos los hechos violentos que se presentaron, secuestros de uniformados de la Policía Nacional, sicariato, en fin, un derramamiento de sangre en estos 14 días en Colombia y en el Valle del Cauca no ha sido ajeno. Situación compleja, delicada, que enluta a muchísimas familias. Como si no fuera suficiente y como si eso fuera poco,
el impacto que ha generado en el mundo artístico y cultural, en el común de la gente, la pérdida de un artista de música popular, Jason Jiménez, y 5 acompañantes, incluido su manager, todo su equipo de trabajo, triste y lamentablemente muy joven. Se fue Jason y muy jóvenes sus acompañantes. Hoy Colombia está de luto, la música popular está de luto. En tan solo 14 días nos ha pasado de todo. Y eso, hablando de esos temas, porque iniciando año dijimos que había una tormenta negra y que había sido anunciada. El IDEAN salió a decir que se estaba desinformando, que aquí no pasaba nada, que no iba a pasar nada, pero hoy las lluvias, y alguien decía, si usted cree en las cabañuelas, vaya construyendo el arca de Noé, en ese humor tan propio de nosotros los colombianos, porque si hay cabañuelas, si existieran y si como los abuelos creyéramos en ella, pues no ha parado de llover y no ha habido un solo día que no esté pasado por agua. Situaciones complejas y delicadas en el Valle del Cauca, afectaciones en Cartago, en Guacarí, en el Dobio, en Tuluá, en Palmira también se presentaron inundaciones. También hay una situación, la más grave tal vez de todas fue en Guadalajara de Buga, en Buenaventura, en Bugalagrande, en Calima, el Darién, en Candelaria, en Dagua, el Águila, el Dobio, Ginebra, Guacarí, Jamundí, Palmira, Restrepo, Río Frío, San Pedro, Trujillo, Versalles, Jumbo y por supuesto Tuluá. Tuluá, que ya inclusive ha generado reuniones y protestas de los habitantes de las riberas del río Tuluá, que claman soluciones inmediatas, pero soluciones reales a esa difícil situación de la colmatación del río Tuluá y el desbordamiento, la amenaza de desbordamiento del mismo, y también cómo los niveles del cauce del río Tuluá se están devolviendo esas aguas por los sistemas de alcantarillado. Barrios como el 7 de agosto se vieron otra vez en emergencia y ante una grave situación por esas aguas, no del desbordamiento del río, sino las que se devuelven por las alcantarillas. Se espera que la calamidad pública decretada por el gobierno del ingeniero Gustavo Vélez empiece a mostrar los resultados. Sí, hubo maquinaria para ayudar a sacar alguna parte del barro que sacó el río, sí, se han hecho muchas cosas, pero la gente quiere soluciones definitivas y hay que acudir a donde sea. Triste, lamentable, denigrante, como lo hemos dicho, que aparezcan candidatos e incluso hacer videos y hacer estas situaciones que se dan en campaña sobre el río Tuluá, sobre el dolor, sobre la tragedia, sobre la necesidad de la gente. Y aquí estoy, se va a salir el río, pero voten por mí, que soy de tal partido y tengo tal número. Es denigrante, es vergonzoso. Lástima que la gente tenga que acudir a esas cosas. Los debates se dan en otros escenarios y la reclamación y el derecho a opinar es de todo mundo y lo respetamos, pero creemos que ese no es el lugar ni es el momento. Está usted escuchando Sin Permiso, y de otra parte hay que indicar que hay un hecho, una noticia que es nacional y tiene que ver con otra vez el maltrato a la mujer. Ha habido un incidente y rechazan categóricamente el comentario discriminatorio contra la candidata presidencial Paloma Valencia. Matador, un caricaturista de renombre nacional, se refirió al peso de la candidata, pero ella ha recibido el respaldo de diversas figuras, inclusive del petrismo. El comentario realizado por el caricaturista y candidato al Senado por el Pacto Histórico, Julio César González, conocido como Matador, contra Paloma Valencia, candidata presidencial por el Partido Centro Democrático, ha desatado una ola de comentarios. Lo que al parecer sería una burla a la reconocida dirigente de oposición generó el rechazo en redes sociales y no era para menos. El comentario que González publicó en su cuenta de X, acompañado de una imagen en la que hacía una comparación del físico de la candidata, llevó a que Valencia recibiera respaldo incluso por parte de sectores afines al petrismo.
La defensora del pueblo Iris Marín rechazó públicamente los mensajes de burla y misoginia del caricaturista. Esto es discriminación contra la mujer en la política. La burla vacía de contenido acude a estereotipos sobre el cuerpo de la mujer, señaló Iris Marín. Pero hay, por supuesto, mucho más situaciones que tienen que ver con esto de Matador y lo que muchos consideran una salida en falso. Todos estamos expuestos a equivocarnos. Hubo, reitero, más pronunciamientos. El precandidato presidencial Juan Manuel Galán también opinó al respecto y se solidarizó con Valencia. La descalificación personal no es crítica política ni humor, es violencia política, y cuando se dirige contra una mujer también es violencia de género. Mi solidaridad con Paloma Valencia. Colombia necesita debates serios de ideas y propuestas, no ataques burdos que empobrecen la conversación pública. El talento debería usarse para construir país, no para degradar la democracia, manifestó. De otra parte, Laura Sarabia, embajadora de Colombia en el Reino Unido, también se refirió al tema, aunque sin mencionar nombres. Dijo textualmente, abre comillas, cuando faltan ideas aparecen los comentarios sobre la mujer, viejo truco del machismo, atacar el físico para no discutir el poder, las decisiones ni las responsabilidades. No es humor ni opinión, es violencia política. El debate es de ideas, no de cuerpos, publicó. A juicio de varios sectores ideológicos, dicho comentario constituye un episodio de violencia política. Para el expresidente Álvaro Uribe, el peso de Paloma está en su preparación, en su lucha, en su transparencia, en su firmeza, en la grandeza de su corazón. Además, Gabriel Vallejo, director del Partido Centro Democrático, reveló que radicarán ante el Consejo Nacional Electoral una denuncia formal en contra del caricaturista y del pacto histórico. El Partido Centro Democrático radicará ante el Consejo Nacional Electoral una denuncia formal en contra de Julio César González, alias Matador, y su partido El Pacto Histórico por cometer actos de violencia política en contra de Paloma Valencia y violar la Ley 2453 de 2025. Matador es un ser humano despreciable, lleno de odio, envidia y resentimiento. Ojalá no llegue al Congreso de la República, indicó Vallejo. Esta fuerte controversia se ha desatado a nivel nacional, reitero, en diferentes partidos políticos, producto de esa publicación del caricaturista Matador. ¿Qué hace Matador? Pinta una paloma. En la publicación inicial, González escribió que la candidata no se dirige al país, se digiere al país, acompañando el texto con una imagen que la comparaba a Valencia con una escultura del artista Fernando Botero, reconocido por su estilo de figuras voluminosas. La polémica se intensificó ayer martes cuando el caricaturista difundió un nuevo video animado en el que volvió a representar a la candidata mientras come, utilizando expresiones consideradas ofensivas. La candidata Mónica Gaitán de Colombia Justa Libres entabló una denuncia penal y una denuncia ante el Consejo Nacional Electoral, la una, como es natural, ante la Fiscalía General de la Nación y la otra ante el Consejo Nacional Electoral, máximo órgano rector en lo que tiene que ver con la participación en las elecciones y en la política. Aquí están las declaraciones de Mónica Gaitán de Colombia Justa Libres y también aspirante al Congreso de la República. Esto fue lo que dijo sobre esa demanda. Hemos presentado denuncia ante la Fiscalía y ante el Consejo Nacional Electoral en contra del señor Julio César González Quiseno, más conocido como Matador, por los hechos de violencia política en contra de Paloma Valencia, candidata presidencial. Esperamos que la Fiscalía investigue este caso con celeridad y con responsabilidad, y que el Consejo Nacional Electoral investigue la responsabilidad política que tiene este personaje. Rechazo enérgicamente el acto de violencia del señor González Quiseno.
pero también ejerzo las acciones legales en defensa de Paloma Valencia y de todas las mujeres que queremos hacer política sin temor a ser agredidas o a ser discriminadas. En nuestra denuncia evidenciamos los actos de violencia de parte del señor González Quiseno, quien también tiene antecedentes de violencia en contra de la mujer y violencia intrafamiliar. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora, con los muy buenos días, le damos la bienvenida a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. Los muy buenos días para usted también, don Norbert Palacio Bolívar. Los buenos días para don John F. García. Y los buenos días, la gratitud inmensa, como siempre, a nuestros seguidores. Mucha atención. Necesitamos articulación con el gobierno nacional para lograr acciones contundentes, dijo la gobernadora, reiterando el llamado por la seguridad en el departamento. La necesidad de una coordinación real y permanente entre el gobierno nacional y los territorios volvió a ser el eje del llamado de la gobernadora del Valle, Dilia Francisca Toro, quien insistió en que la articulación interinstitucional es clave para responder de manera contundente a los desafíos que enfrentan las regiones, especialmente en materia de seguridad y bienestar ciudadano. Mire, pues precisamente este es un mensaje que se lo he venido dando, y es precisamente que en este momento lo que necesitamos es articulación interinstitucional, que esa articulación interinstitucional debe comenzar por el gobierno nacional, en donde podamos realizar un trabajo conjunto, las gobernaciones, las alcaldías con el gobierno nacional y por supuesto con la fuerza pública, que ya la tenemos, pero pues falta que los gobiernos institucionalmente nos unamos para poder lograr generar unas acciones mucho más contundentes en el tema de la seguridad en las regiones. Acá es que nosotros vivimos los problemas. Hoy están viendo cómo aumentamos las capacidades, cómo mejoramos las capacidades de nuestra fuerza pública, pero por supuesto pues necesitamos esa articulación. Y yo creo que también es muy importante el poder lograr que en esa comunicación que se está haciendo diplomática con Estados Unidos y Colombia, pues también los gobiernos subnacionales estemos representados, porque es que quienes vivimos los problemas somos directamente nosotros, las regiones, y allí, por ejemplo, podemos discutir temas tan importantes como el desarrollo económico. Aquí, por ejemplo, en el Valle del Cauca tenemos 129 empresas de Estados Unidos, y esas empresas pues nos generan empleo, nos generan más o menos 16,000 empleos. Esos empleos no los podemos perder. Eso es nuestro mayor socio comercial, y no solamente en la parte agrícola, sino también tecnológica. Entonces, lógicamente, a nosotros nos interesa que en esos diálogos también se tengan en cuenta, y el tema de seguridad. En el tema de seguridad nos pueden ayudar muchísimo Estados Unidos. Mire, estos radios los compramos con Estados Unidos. Ojalá ellos pudieran donárnoslo, y así sería mucho más fácil mejorar las capacidades del ejército. Entonces, por eso es tan importante que haya como esa relación y esa articulación entre el gobierno nacional. Y ese es el llamado que le hacemos al presidente. Aquí nosotros nos eligieron para trabajar de la mano, para poder lograr que el ciudadano esté más tranquilo, con mejores condiciones de vida. Estamos dispuestos a hacerlo, a trabajar de la mano, pero pues sí necesitamos esa articulación. Así debes votar al Senado de la República de Colombia este 8 de marzo. Pide el tarjetón del Senado y busca el logo del partido de la U. Márcalo sin salirte del recuadro. Busca el número 100 y márcalo sin salirte del recuadro. De esta manera estás votando por el empleo, el deporte y los empresarios del país. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba. Acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin Permiso. Mucha atención. Estos son los retos que enfrenta el Valle del Cauca en el 2026 para garantizar la sostenibilidad de la red hospitalaria del departamento.
Con indicadores sanitarios que superan ampliamente el promedio nacional, el Valle del Cauca se prepara para afrontar en el 2026 desafíos estructurales que serán determinantes para garantizar la atención oportuna y de calidad a los pacientes. El sostenimiento de la red hospitalaria pública, la articulación con el sector privado y la incorporación de tecnología para mejorar diagnósticos regionales se consolidan como los principales retos a afrontar. Desde la Secretaría de Salud Departamental, María Cristina Lesmes explicó que uno de los ejes estratégicos para el 2026 será el desarrollo tecnológico del sistema con la red integrada integral de servicios. Y con muchas ilusiones, con la ilusión de consolidar una red integrada por región, con hacer el año entrante un proyecto de desarrollo tecnológico para acercar los diagnósticos a cada una de las regiones, para el fortalecimiento de nuestra red regional, para la consolidación de la red de prestación de servicios, que para el caso del Valle del Cauca es pública y privada. El 85% de nuestros prestadores son privados con los que trabajamos de forma armónica para lograr una atención oportuna. El tener esta oportunidad de esta consolidación público-privada nos permite no solo atender los vallecaucanos, sino el suroccidente del país. Recibimos pacientes de Putumayo, de Nariño, del Cauca, del eje cafetero y del Chocó. El departamento del Valle del Cauca no necesita otro hospital de alta complejidad. Necesita la sincronía público-privada que a través de la autoridad sanitaria y de las muy buenas gestiones de nuestra gobernadora hemos logrado consolidar en el departamento del Valle del Cauca. Una red integral de altísima calidad que recibe todos los vallecaucanos sin ningún distingo, dependiendo de la contratación de las EPS. Pero tenemos una suficiencia en la atención de alta complejidad. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin permiso. Gracias, John F., compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos seguidores, cibernautas, oyentes, amigos todos. Un saludo al popular Boca Chico allá en España, que no se pierde Sin Permiso. Mucha atención, la Corte Suprema avaló la extradición de alias Chiquito Malo y alias Max, solicitados por Estados Unidos por narcotráfico y otros delitos. La Sala de Casación Penal dio concepto favorable a 2 solicitudes formuladas por el gobierno estadounidense y estableció condicionamientos relacionados con garantías judiciales, derechos humanos y límites temporales de juzgamiento. La Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable a la extradición de 2 ciudadanos colombianos requeridos por autoridades judiciales de los Estados Unidos para que comparezcan ante cortes federales por delitos asociados al tráfico internacional de drogas y al concierto para delinquir. Se trata de Giovannis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como alias Chiquito Malo, y de Camilo Esteban Betancur Rosero, alias Max. En ambos casos, el alto tribunal avaló la solicitud tras verificar el cumplimiento de los requisitos legales y fijó condicionamientos que deben ser observados si el gobierno nacional concede la entrega. En el caso de Chiquito Malo, la Corte conceptuó de manera favorable frente a la solicitud presentada por el gobierno de los Estados Unidos para que sea juzgada ante la Corte Distrital de ese país para el Distrito Sur de Florida por los delitos de tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir, de acuerdo con una acusación formal emitida el 28 de junio de 2022. De acuerdo con la información judicial conocida dentro del proceso, Ávila Villadiego ha sido señalado por las autoridades como integrante del Clan del Golfo, organización criminal vinculada a la producción y envío de cargamentos de cocaína desde la costa norte de Colombia hacia Centroamérica, México y Estados Unidos mediante el uso de lanchas rápidas y contenedores marítimos. Dentro de los antecedentes reseñados por la Corte se indica que el gobierno de los Estados Unidos
había solicitado previamente su arresto provisional con fines de extradición en el 2015, a través de una nota verbal remitida por su embajada. Posteriormente, en noviembre de 2022, se presentó una nueva solicitud de arresto y detención con fines de extradición con base en la acusación radicada ante la Corte Federal de Florida. El alto tribunal estableció condicionamientos en caso de que el Ejecutivo conceda la extradición, entre ellos que se garantice su permanencia en el país requiriente y el retorno a Colombia en condición de dignidad y respeto por ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable o eventos similares, incluso tras el cumplimiento de una eventual pena. Asimismo, precisó que no podrá ser juzgado por hechos distintos a los que motivaron la solicitud ni sometido a sanciones diferentes y que no podrá imponérsele la pena de muerte. En una decisión separada, la Corte Suprema de Justicia también dio luz verde a la extradición de Camilo Esteban Betancourt Rosero, alias Max, solicitado por el gobierno de los Estados Unidos para que comparezca ante una Corte Federal del Distrito de Texas. En este caso, el requerimiento se relaciona con delitos de tráfico internacional de drogas, concierto para delinquir y lavado de activos. De acuerdo con la acusación estadounidense, Betancourt Rosero estaría vinculado presuntamente al lavado de dinero proveniente del narcotráfico y tendría nexos con el cartel de Sinaloa, así como con estructuras asociadas a la segunda Marquetalia. Según lo expuesto en el proceso, alias Max habría actuado como blanqueador de capitales de una organización señalada de producir grandes volúmenes de cocaína. La Corte indicó que el procesado aceptó voluntariamente someterse al trámite de extradición simplificada, mecanismo que permite renunciar al procedimiento ordinario siempre que la decisión sea libre, informada y cuente con el respaldo de la defensa y del Ministerio Público. En este caso, la Procuraduría General de la Nación verificó que no se presentaron vulneraciones a sus garantías fundamentales. Dentro del expediente se incorporó como soporte el dictamen de la declaración jurada del agente especial de la Agencia Antidroga de los Estados Unidos, DEA, en Galveston, Sammy E. Parks. En ese documento se señala que una organización denominada Bloque Occidental Alfonso Cano produciría entre 15 y 20 toneladas de cocaína mensualmente y que parte de ese estupefaciente sería enviado a Estados Unidos a través del cartel de Sinaloa. Al tratarse de un ciudadano colombiano, el alto tribunal fijó condicionamientos similares a los establecidos en otros casos. La Corte precisó que la decisión final sobre la entrega de Betancourt corresponde al presidente de la República, Gustavo Petro, que deberá evaluar el concepto favorable emitido por el alto tribunal conforme a las competencias constitucionales y legales vigentes. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Continuando con más información, hay que indicar que el descuentazo tributario se mantiene con el 60% de descuento para los morosos en el Valle del Cauca. El 2026 comienza con buenas noticias para los contribuyentes vallecaucanos. La gobernación confirmó que se mantiene vigente el descuentazo tributario, una medida que permite a los propietarios de vehículos acceder a un 60% de descuento en sanciones e intereses por mora en el impuesto de vehículo automotor y en otras rentas departamentales. Este beneficio estará disponible hasta el 30 de enero del 2026 y busca facilitar la normalización de obligaciones tributarias, aliviar la carga económica de las familias vallecaucanas y fortalecer las finanzas públicas del departamento. Hasta el 30 de enero del 2026 se mantiene el 60% de descuento en sanciones e intereses por mora en el impuesto de los vehículos automotores y en las demás rentas departamentales. Con esos recursos financiamos las rentas de El Valle, la salud, la educación, el deporte, el adulto mayor y la inversión en seguridad, explicó María Victoria Machado, directora del Departamento de Hacienda y Finanzas Públicas del Valle del Cauca. Esta fue una medida excepcional pensada en los contribuyentes, los cuales tuvieron unos beneficios muy importantes. Tuvimos 216.000 personas que se acogieron a los beneficios, de las cuales el 90% eran vehículos que estaban entre
10 y 55 millones de pesos. Tuvimos un recaudo alrededor de 90.000 millones de pesos. El 80% va para el departamento y el 20% para los municipios. Más de 17.000 millones de pesos se giraron a los municipios, se mejoró su recaudo tributario en las principales ciudades donde teníamos la mayor cantidad de contribuyentes con deudas en impuesto a vehículo automotor. Es muy importante pagar a tiempo los impuestos, porque con ellos financiamos las rentas departamentales, la salud, la educación, el deporte, el adulto mayor, la inversión en seguridad. Tenemos todos nuestros presupuestos se financia fundamentalmente con los ingresos corrientes de libre destinación, que son con los que hacemos la inversión social en el departamento del Valle del Cauca. Entonces, contribuir a tiempo con el pago oportuno contribuye al desarrollo del Valle del Cauca y sobre todo al bienestar de nuestras comunidades. Todavía tenemos un grupo grande de contribuyentes morosos que le deben al departamento. Tenemos alrededor de unos 300.000 millones de pesos en cartera, de los que no se acogieron a los beneficios. Pueden hacerlo desde el 19 de diciembre hasta el 30 de enero. Van a tener el 60% de descuento en el impuesto a vehículo automotor y en las demás rentas que hacen parte. Muy importante, aquellos que tienen las escrituras allá guardadas debajo del colchón y no han pagado el impuesto de la boleta fiscal y de registro, es la oportunidad para ponerse al día, porque ese impuesto también tiene unas sanciones fuertes que una vez pasada el periodo del beneficio quedará en 100% estas sanciones. Así debes votar al Senado de la República de Colombia este 8 de marzo. Pide el tarjetón del Senado y busca el logo del partido de la U. Márcalo sin salirte del recuadro. Busca el número 100 y márcalo sin salirte del recuadro. De esta manera estás votando por el empleo, el deporte y los empresarios del país. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin permiso. Y mucha atención que la Gobernación del Valle despliega apoyo y ayudas humanitarias en 20 municipios. Buga, máxima prioridad. Ante la intensidad de la temporada de lluvias que azota el Valle del Cauca, la gobernadora Dilia Francisca Toro ha dispuesto un equipo técnico especializado para brindar acompañamiento y atención inmediata a las poblaciones afectadas. 20 municipios reportaron emergencias, de los cuales 5 ya han declarado la calamidad pública. La situación más compleja se vive en el municipio de Buga, señaló la gobernadora. Hay una persona desaparecida, una vivienda que ya desapareció, 2 más que están en riesgo y fueron evacuadas. Con maquinaria amarilla estamos ayudando precisamente a la alcaldesa. Ha sido un proceso muy difícil, pues ha sido el municipio más impactado, dijo la mandataria, quien se desplazará el próximo viernes con ayudas humanitarias para las familias damnificadas, mientras se continúa con la atención a todo el departamento. Bueno, hay una persona desaparecida, hay una vivienda que ya pues de verdad ya desapareció, 2 más que están en riesgo, ya se evacuaron las personas y hemos tenido pues dificultad, tenemos pues maquinaria amarilla ayudando precisamente a la alcaldesa en este proceso que ha sido muy difícil, ha sido el municipio más impactado. En Cartago, que siempre se generan unas inundaciones por el alcantarillado, y eso pues ha generado y se genera siempre, pero pues de todas maneras son tres barrios que están inundados también. Tenemos en Guacarí, tenemos en El Dobio, tenemos en Tuluá, estamos muy pendientes pues por el tema del río Tuluá, que es el que también nos generó muchas dificultades, pero hasta ahora ha estado calmado. Es decir, más o menos Palmira también presentó unas inundaciones el día de ayer, pero el más grave es el Buga. Ya tenemos calamidad tanto en el departamento como en los municipios que están siendo afectados. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping,
piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin permiso. Gracias, John F., compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos seguidores, cibernautas, oyentes, amigos todos. Mucha atención que imponen tutela para frenar el decreto del aumento del salario mínimo en Colombia. Un ex magistrado argumenta que no se aplicaron criterios legales obligatorios y pide la suspensión provisional de la medida. El ex magistrado de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, presentó una acción de tutela contra el decreto del gobierno del presidente Gustavo Petro que fijó el aumento salarial mínimo en Colombia para el 2026 con un 23,78%. La tutela fue interpuesta por el comerciante Alexander Donato Rendón a través de su apoderado Linares y busca suspender provisionalmente los efectos del decreto mientras se decide de fondo la acción jurídica. Según el recurso, el gobierno nacional fijó el incremento de manera unilateral tras el fracaso de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, pero sin aplicar los 5 parámetros obligatorios que exige la legislación laboral colombiana establecidos en la Ley 278 de 1996. Entre estos criterios detalla la tutela están el análisis de la inflación, la productividad, el crecimiento del Producto Interno Bruto y otros factores que deben ser considerados para legitimar un aumento de esta magnitud. La tutela también destaca que el incremento del salario mínimo tendría efectos inmediatos e irreversibles principalmente sobre las micro, pequeñas y medianas empresas MIPYMES, que constituyen cerca del 99.7% del tejido empresarial colombiano. En su argumentación se advierte que los costos adicionales podrían derivar en cierre de negocios, reducción de jornadas laborales, despidos y un posible aumento de la informalidad laboral. El anuncio del gobierno de Petro de un aumento de salario mínimo en este 2026 fue oficializado a finales de diciembre del 25, cuando el salario básico quedó establecido en 1.750.905 pesos, con un auxilio de transporte de 249.095 pesos, lo que conlleva al total de ingreso a 2 millones de pesos mensuales. Este incremento cercano al 23,7% respecto al salario anterior fue decretado luego de que no se llegara a un acuerdo en la concertación entre empresarios y trabajadores. El aumento ha generado un amplio debate público y político en Colombia. Sectores empresariales y algunos analistas económicos han advertido sobre posibles impactos negativos en empleo formal, competitividad y costos de producción, mientras que el gobierno defiende la medida con una herramienta para mejorar el ingreso real de los trabajadores y avanzar hacia un salario mínimo vital y familiar. Con la tutela en curso, el país está a la espera de que los tribunales se pronuncien sobre si procede o no la suspensión provisional del decreto, así como sobre los argumentos de fondo relacionados con el cumplimiento de los criterios legales para fijar aumentos salariales. La decisión podría tener implicaciones tanto para el Ejecutivo como para las relaciones laborales y económicas en el primer año completo de vigencia del nuevo salario mínimo. Lo cierto, pues no somos analistas financieros ni de economía, ni más faltaba, pero hemos sido pequeños empresarios hace más de 20 años y sabemos que hacer empresa en Colombia es un tema muy difícil por la cantidad de impuestos que se tienen que pagar. Aquí usted tiene que pagar Cámara de Comercio, tiene que, si está afiliado a FENALCO, pagar FENALCO, tiene que pagar parafiscales, y de acuerdo con los analistas, ese pago de parafiscales de 2 millones se va a 2.500.000 con el pago de salud, y así sucesivamente. Pero súmele a ello que cuando usted contrata con el Estado,
por delante le sacan impuestos en un 20%. De allí que tantas veces hemos esgrimido el argumento que señalan a la gente de corrupción porque le vende, hipotéticamente hablando, un panal de huevos al Estado que normalmente vale 15.000 pesos y se lo vende en 22. ¿Pero por qué? Porque es que el 20% va en impuestos. Y súmele a ello que usted tiene que pagar, en algunos casos, intereses o sobregiros en los bancos, porque ninguna entidad territorial, ninguna entidad del Estado te paga de contado. Son 30 días, son 45 días, son 60 días y a veces mucho más, y tiene usted, además de los impuestos, que pagar retenes, coimas y dar plata para que le saquen la cuenta que tiene en un estamento de esa naturaleza. Eso no hay que explicarlo ni probarlo, está completamente probado y todo el mundo lo sabe. Aquí todos sabemos qué pasa con esas situaciones, pero somos muy dados a decir, mire, ese ladrón estaba vendiendo huevos con 5.000 o con 7.000 pesos más el panal, y los impuestos, ¿quién los paga? Y los intereses por la demora de una factura que en ninguna parte pagan de contado y que se demoran 5 o 6 meses hasta un año para pagar una cuenta. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Y mucha atención, la Gobernación del Valle del Cauca confirmó un balance positivo del comportamiento vial durante el puente festivo de Reyes, destacando una circulación aproximada de 400.000 vehículos por los principales corredores del departamento, con una disminución de la siniestralidad vial cercana al 50%, reflejo de una movilidad más segura. Tuvimos la atención de todas las unidades, tanto del Grupo CEGE, Centro de Gestión de Emergencia y Seguridad, como del Grupo Operativo para la Regulación y el Acompañamiento de las Actividades en los diferentes municipios del Valle del Cauca, indicó Iván Arboleda, secretario de Movilidad del Valle del Cauca. Desde la Secretaría de Movilidad y Transporte del Valle del Cauca queremos contarles a los vallecaucanos que en el balance de retorno de Puente de Reyes hemos tenido la atención de todas nuestras unidades dispuestas, tanto del Grupo CEGES como del Grupo Operativo para la Regulación y el Acompañamiento a las actividades en los diferentes municipios. Hemos estado en Dagua, Cali-Madrién, Roldanillo, Río Frío y San Pedro. Asimismo, hemos desarrollado operativos de control y radar, los cuales nos permiten garantizar una seguridad vial para todos los actores que se movilizan a través de los corredores viales del departamento del Valle del Cauca. Así hemos asistido a Cali-Madrién, San Pedro, Bugalagrande, Dagua, Obando, Anserma Nuevo, garantizando con esto una movilidad segura. En la accidentalidad vial que se reporta actualmente en el departamento del Valle del Cauca, hemos atendido exitosamente 11 eventos, dentro de los cuales no se ha registrado ningún fallecimiento en las vías del departamento. Todas las acciones ejecutadas en este plan retorno reflejan el compromiso de la Gobernación del Valle del Cauca, en cabeza de la señora gobernadora Dilian Francisca Toro, y de la Secretaría de Movilidad y Transporte Departamental, con la seguridad, el control y la prevención vial en el departamento del Valle del Cauca. Trabajamos y cumplimos. Tuvimos 16 puntos de control en todo el departamento, Cali y su área metropolitana, y se estima que se movilizaron más de 360.000 vehículos en la capital del Valle. Adicional a eso, se tuvo un apoyo en el terminal de transporte y también se contó con helicóptero Halcón, los drones, y se integraron las cámaras de videovigilancia, proporcionando un monitoreo integral al flujo de la movilidad, puntualizó el coronel Andrés Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Cali. Desde la Policía Nacional, a través de su seccional de Tránsito y Transporte y en articulación con la Secretaría de Movilidad, hemos dispuesto un amplio dispositivo humano y logístico para acompañar este regreso a los ciudadanos a la ciudad de Cali, garantizando que haya una movilidad segura, generando una prevención en la parte de accidentalidad y unos controles en los principales ejes de la ciudad. ¿En qué ejes viales estamos haciendo este acompañamiento? En el eje vial entre Jamundí y Cali, Palmira, Cali, vía al mar, y en Yumbo, Cali. Tenemos en este momento 16 puntos de control en todo el departamento, Cali y su área metropolitana. Adicional a esto, tenemos un apoyo en el terminal de transporte y contamos con nuestro helicóptero Halcón,
los drones y hemos integrado las cámaras de videovigilancia, proporcionando un monitoreo integral al flujo de la movilidad. Así debes votar al Senado de la República de Colombia este 8 de marzo. Pide el tarjetón del Senado y busca el logo del partido de la U. Márcalo sin salirte del recuadro. Busca el número 100 y márcalo sin salirte del recuadro. De esta manera estás votando por el empleo, el deporte y los empresarios del país. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. Así es, aquí está la información judicial en Sin Permiso, mucha atención. Golpe a la delincuencia en el municipio de Bugalagrande. La Policía Nacional capturó a 2 personas que intimidaron con armas de fuego a un mayordomo y su hijo en una finca de la vereda Raicero. Los sujetos, que se movilizaban en 5 motocicletas, exigieron al mayordomo abandonar el lugar bajo amenaza de muerte. La rápida reacción de la policía y el Ejército Nacional permitió la captura de los individuos y la incautación de las motocicletas, indicó la brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante del Departamento de Policía Valle. Gracias a la oportuna denuncia ciudadana a través de la línea 123, se logra la captura en flagrancia de 2 personas, una de 46 y 21 años de edad, por los delitos de hurto calificado y agravado en la vereda Raicero del municipio de Bugalagrande, zona rural, a 30 minutos aproximadamente del casco urbano. Gracias a esta llamada, donde se informa la llegada a una finca de varias personas, al parecer con armas de fuego, quienes intimidan a los residentes de este lugar. Es así que la Policía Nacional se desplaza rápidamente en conjunto con unidades del Ejército Nacional, y estos delincuentes, al notar la presencia de los uniformados, huyen del lugar. En esta persecución se logra la captura de estas 2 personas, quienes son puestas por autoridad competente. Al igual, se hace la incautación de las 5 motocicletas. Solicitamos a la ciudadanía denunciar oportunamente este tipo de hechos con el fin de atacar fuertemente a los delincuentes. Y mucha atención, que un hombre fue asesinado en el municipio de Obando, norte de el Valle del Cauca. El occiso fue identificado como Roberto Granada, de 34 años. El hecho de sangre se presentó dentro de un inmueble ubicado en el barrio del Jardín del mencionado municipio. Varios disparos le propinaron a la víctima. Y mucha atención, Cartago, las autoridades han confirmado oficialmente la identidad de la mujer que fue hallada sin vida al interior de una vivienda en el barrio Santa María Real. La víctima fue identificada como Daniela Rivas, de 32 años de edad. Personal de criminalística adelantó los actos urgentes en el lugar de los hechos y el cuerpo fue trasladado a medicina legal para establecer las causas exactas de su fallecimiento. Hasta el momento, las circunstancias de su muerte son materia de investigación por parte de la policía y el CTI, quienes recolectaron testimonios y material probatorio para esclarecer si se trató de un hecho violento o causas naturales. Y en el puerto de Buenaventura falleció joven tras ser herido con arma blanca en el barrio Bellavista. Un joven de 21 años falleció luego de resultar gravemente herido con arma blanca en hechos registrados en el barrio Bellavista, en el distrito de Buenaventura. De acuerdo con el informe, la víctima fue trasladada de manera inmediata a la clínica Santa Sofía, donde recibió atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, horas más tarde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas. El joven fue identificado por sus familiares como Kevin Rentería Riascos, de
21 años de edad. Según información preliminar entregada por las autoridades, el ataque se produjo en circunstancias que aún son materia de investigación, por lo que no se han establecido oficialmente las causas ni los responsables del hecho. Y mucha atención, Palmira, se presentó un ataque sicarial a las afueras de Medicina Legal de la Villa de Las Palmas. Hasta el momento se tiene conocimiento de 2 personas asesinadas, una murió en el sitio y otra en el hospital. Asimismo se habla de otra persona herida. Las autoridades llegaron al lugar para atender la situación. Esta información se la estaremos ampliando en nuestra próxima emisión. Por ahora, estos son los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda cristalina vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin Permiso. Gracias, John F., Mario, compañeros de Sin Permiso. Abrazo inmenso a don Ramiro Ospina Arango. Mucha atención. Entramos así en la recta final de este magazine informativo Sin Permiso de hoy, miércoles 14 de enero del año 2026. Mucha atención que la Secretaría de Movilidad de Cali se vio en la necesidad de explicar por qué el secretario de Tránsito de Cali anda de parrillero cuando hay un decreto que lo prohíbe. Una nueva polémica por cuenta del secretario de Movilidad, Gustavo Orozco, quien fue señalado mediante una denuncia ciudadana de estar pasándose por alto la prohibición de parrillero hombre para motociclistas que está vigente en la capital del Valle del Cauca. En un video que se ha hecho viral en redes sociales, ayer martes, se pudo ver al secretario de Movilidad cuando era transportado como parrillero en una moto oficial durante un operativo de tránsito. Pues ante las imágenes, usuarios se preguntaron por qué la principal autoridad de tránsito en Cali no cumple la norma. La prohibición solo aplica para unos y no para todos. Como jefe de tránsito no debería empezar dando ejemplo. Y entonces, ante esa ola de críticas y comentarios, la Secretaría de Movilidad de Cali se vio en la obligación de recordar y hacer enunciar el decreto 0061 del 17 de febrero de 2025, por el cual se adopta la medida temporal de restricción a la circulación de motocicletas con acompañante hombre cuya edad sea igual o mayor de 14 años. Oiga bien, amigo seguidor, cibernauta oyente, el artículo 2 de ese documento establece una medida para exceptuar la restricción señalada en el artículo anterior a los siguientes acompañantes siempre y cuando se acredite la calidad del mismo. Entre los que tienen la facultad se encuentran personal perteneciente a la fuerza pública, organismos de seguridad del Estado, policía judicial, autoridades de tránsito y transporte, organismos de emergencia y socorro, prevención y salud. De acuerdo a esto, Gustavo Orozco, como segunda autoridad de tránsito después del alcalde en Santiago de Cali, puede movilizarse como parrillero con justificación válida y cumplimiento de los protocolos de seguridad vial que requiere la actividad. De acuerdo con un concepto jurídico emitido por la misma dependencia, los desplazamientos del funcionario deben enmarcarse en el cumplimiento estricto de los deberes y prohibiciones del Código General Disciplinario, Ley 1952 de 2019. Ahí, frente a su actuar con diligencia, eficiencia e imparcialidad. Asimismo, el artículo 39 establece prohibiciones contra la extralimitación de funciones y el abuso de autoridad. Si está en un operativo, si va acompañado de un guarda de tránsito en un vehículo oficial, la verdad pues no tiene, y el decreto lo reza textualmente y dice: para los servidores o para los funcionarios de tránsito. No veo la polémica, la verdad,
es que nos hemos vuelto más papistas que el Papa. Mucha atención, está usted escuchando Sin Permiso. Y víctimas del caso Álvaro Uribe presentaron demanda de casación para tumbar fallo que lo absolvió. Las víctimas en el caso contra Álvaro Uribe Vélez tenían plazo hasta este 13 de enero para presentar el recurso de casación, después de que en el mes de noviembre pidieran que se ampliaran los términos. Este mecanismo es la última vía para intentar tumbar la decisión de segunda instancia que absolvió al expresidente y líder del Centro Democrático por caso del presunto soborno a testigos. El documento de la demanda de casación tiene 312 páginas en las que se argumenta por qué debería quedar en firme la decisión de primera instancia. Las víctimas reconocidas en el caso contra Álvaro Uribe Vélez presentaron ante la Corte Suprema de Justicia en la tarde de ayer 13 de enero la demanda de casación con la que buscan tumbar el fallo que absolvió en segunda instancia al expresidente por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. Con este recurso, las víctimas buscan que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dé la última palabra sobre el caso resuelto en primera y segunda instancia por la jueza Sandra Liliana Heredia y por el Tribunal Superior de Bogotá. La casación es el único mecanismo que les queda para intentar tumbar la decisión de segunda instancia que declaró la inocencia de Uribe Vélez. En un inicio y tras la decisión de segunda instancia, las víctimas acreditadas del caso, el senador Iván Cepeda, el exministro de Justicia Eduardo Montealegre Linet, el ex vicefiscal Jorge Fernando Perdomo y de Yanira Gómez, ex esposa de Juan Guillermo Monsalve, tenían un plazo de 30 días hábiles para presentar el recurso de casación. Sin embargo, el pasado 18 de noviembre, la fiscal delegada del caso Marlena Orjuela pidió una prórroga de 30 días a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá para presentar el recurso de casación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Tras su solicitud, la sala amplió el plazo hasta ayer martes. Según la demanda de casación, los apoderados de las víctimas señalaron que acudieron a este recurso al estimar que la sentencia de segunda instancia incurrió en errores de juicio con actitud para afectar el derecho material y en particular las garantías que le asisten a las víctimas dentro del proceso penal. Asimismo, aseveraron que esta providencia desconoció las reglas de producción, apreciación y valoración de la prueba, o que arriba a conclusiones sin el soporte argumentativo exigible por la sana crítica. No solo compromete la corrección de la declaración de justicia, sino que impacta directamente en los derechos de las víctimas a una decisión fundada, coherente con el acervo y respetuosa del debido proceso. La demanda de casación presentada solicitó a los magistrados de la Sala Penal que se frene la sentencia de segunda instancia del pasado 14 de octubre en la que absolvió al expresidente. En consecuencia, pidió que se deje en firme la sentencia condenatoria del 1 de agosto de 2025, en la cual se declaró penalmente responsable a Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal en calidad de determinador. Amables oyentes, hasta aquí esta emisión de Sin Permiso. Dios mediante, si Él no dispone otra cosa y antes algo extraordinario nos sucede, mañana a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Un feliz día para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso. Seriedad y credibilidad.